Muy bien, entonces reitero el saludo. Vamos a iniciar el primer video de esta tercera sesión, donde estamos trabajando el tema del análisis de factor, fundamentalmente. Voy a trabajar algunos conceptos, o al menos a mostrarlos, pero también es cierto que ya algunos de ellos los hemos mencionado. Eh, También quise reforzar un poquito el tema del análisis exploratorio, diferenciarlo del confirmatorio para, digamos, de una inquietud que surgió en la sesión anterior. El análisis factorial exploratorio se usa para tratar de descubrir la estructura interna de un número, pues, dice relativamente grande de variables, pues relativamente uno no sabría cuántas, ¿no? Pueden ser incluso 15, 10, pero lo que sí es cierto es que no sabemos cómo es la composición de esas variables. La composición en cuanto a su correlación. Es decir, si hay una asociación entre ellas o una correlación mejor, y si entre esas 10, 12, unas pueden entrar a formar una dimensión o un factor. No se sabe. Menos aún entonces cuántos factores saldrían de ese número de variables. Y también, si no sabemos cuántos factores, cómo estaría la composición de cada uno de ellos. Por lo tanto, ahí entramos a explorar. Únicamente yo podría pensar en mencionar que tenemos, que vamos a medir inteligencia. Son muy usuales ese tipo de ejemplos. Pero medir inteligencia, ¿qué otras componentes miden la inteligencia? Entonces, si no tengo eso muy claro, apenas redacto unos enunciados, unos ítems que apuntan a inteligencia, pero no sabría la estructura subyacente, entonces trabajo con el análisis factorial exploratorio. El confirmatorio, pues ya tenemos una hipótesis, ya hay algo previo, surgido seguramente de estudios pasados, surgido de la experiencia, y de alguna manera pues nuestro marco teórico nos puede dar una línea importante en ese sentido. Entonces ya en el confirmatorio parto de no solo un número predicho, sino también cómo es la composición de cada uno de ellos. Entonces lo que se pretende es confirmar eso, precisamente. Ya obviamente partimos de ahí, pero es claro que uno puede ir puliendo más. O sea que, como vimos la vez pasada, puedo partir de que ya conocemos algunos detalles, pero entro a usar este mismo análisis para eliminar algunos o mejorar otros. Esa es la situación. ¿Queda claro esa diferencia? Para, para tratar de ser un poco más claro, buenas noches, David. Para tratar de ser un poco más claro en esa diferencia, estamos planteando el caso de estudio que empezamos a mirar la clase pasada y que hoy también la vamos a abordar. Y es, pero ya cuadrando la tablita mejor, y es que en este estudio de creencias sobre las matemáticas, un caso real, una tesis doctoral del profesor Francisco Córdoba, que en Medellín, pues él planteó, y con los expertos, tutores, etcétera, y otro equipo de trabajo, definió 2, 4, 5 factores, tomados también de instrumentos anteriores, un instrumento que se había trabajado o se ha trabajado en varios países y en varios tiempos. Sin embargo, insertó el quinto, creencias acerca de las estrategias de las matemáticas, uso de la tecnología, porque esa tecnología no se mencionaba antes. No obstante, lo que quiero destacar es que se definieron estos factores a priori y se trabajaron estos ítems. Así se redactó. Luego,
se trata de confirmar esto, pero en el confirmatorio fue donde vimos la vez pasada, podemos ir eliminando otros ítems que no aportan tanto. Pero pudo ser, o mejor, se hizo adrede el tema de definir muchos ítems para algunos de estos factores, pensados en que podemos ir eliminando. Como se tenían buen número de ítems para los factores iniciales, también se tomó la decisión de, de hacer corte en punto 30. Ya hablamos la vez pasada que pueden haber otras opiniones. Punto 40 es un límite, pero dependerá de los ítems que yo esté dispuesto a eliminar. Muy bien, Saúl, ¿es claro la diferencia entre el exploratorio y el confirmatorio? Claro está que la pregunta aplica para todos. 1 sí, 2 no. 3 más o menos. A ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, esta pantalla que tenemos en este momento también la habíamos mencionado la vez pasada, la repito, porque el tema de componentes principales pues es una técnica también muy usual en el tema estadístico. El análisis factorial, digamos que usando el SPSS, permite utilizar esa técnica para definir los factores. Pero hay otros. Vamos a hacer digamos, a profundizar un poco en esas definiciones. El método de componentes principales consiste en estimar las puntuaciones factoriales mediante puntuaciones tipificadas. Bueno, también la vez pasada hablábamos de si las interrogantes debían ser todos en la misma escala de 1 a 5 y sobre todo en la misma sentido y en el mismo tipo de etiqueta, o sea, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, etcétera. Y otros son muy frecuentes, frecuente, nunca. Pues definitivamente lo podemos combinar. Pero incluso mencioné en su momento que yo puedo tener kilómetros, metros, etcétera, y es factible utilizar estos métodos. ¿Por qué? Porque se pueden estandarizar las puntuaciones. Se estandariza como, recuerden el tema del Z, la Z de la normal. Cuando uno tipifica, hace X menos mu sobre sigma. Está estandarizando. Le resta su media y le divide sobre su desviación. Y hay otras formas pues, de tipificar, pero eso es lo que usualmente se hace. Y eso es lo que se trabaja el tema de los métodos de componentes principales. Este lo saqué de este otro, digamos, cita que tengo en la parte inferior y los puedo enviar ese otros documentos. Hay otros como este del método de máxima verosimilitud, que tiene otras bondades, pero también tiene sus dificultades según el caso. Digamos que tiene la propiedad de que las estimaciones no dependen de la escala de medida, lo de máxima verosimilitud. Es asintóticamente insesgada. Recuerden que los estimadores insesgados es lo ideal, porque el promedio de esos estimadores, bueno, si es insesgado con respecto a la media, ¿no? El método es recomendado para utilizar en el análisis factorial confirmatorio, donde el investigador puede plantear hipótesis como que algunas cargas factoriales son nulas, o sea que no existen, ¿no? O son cero mejor. El inconveniente radica en que al realizar la optimización de la función de verosimilitud por métodos interactivos, si las variables originales no son normales, puede haber problemas de convergencia. Dicho de otra manera, existen diversos procedimientos. Jesús, en las escalas no se estandariza porque todo va de 1 a 5, ¿cierto? Pero no hay inconveniente en el sentido o en las diferentes etiquetas, porque lo que uno está buscando es si una variable, que en este caso la llamamos ítem porque está más en el sentido de escala, si un enunciado está asociado con otro. Y todo el mundo contestó el enunciado 5, que está redactado de una manera. Puede que otro enunciado esté diferente, ahorita lo podemos ver, pero no afecta si unas respuestas
o muchas personas contestaron el número 4 en una de ellas, y otro número importante fue el 3 o el 2, la otra variable, lo que sí interesa analizar es las personas que dieron 4 aquí, qué dijeron en la otra. Y si es ese mismo cúmulo de personas que van como teniendo una tendencia, es lo que mide la correlación. No importa, no, lo demás no nos interesa, ¿cierto? Pueden expresar aspectos distintos, pero es que aspectos distintos también es cuando usted mide talla con el número de triglicéridos y con el colesterol y con la estatura. Pero es que lo que estamos buscando es si una cosa está relacionada con la otra. Ese es el interés de eso. Mejor dicho, si se pueden agrupar. Esa es como la situación acá. El grado de acuerdo, frecuencia, sí, la frecuencia es muy de acuerdo, perdón, eh, nunca, casi nunca, frecuentemente, que no sabemos mucho qué es eso, pero se redacta así. Ese interrogante o ese ítem nos interesa averiguar si está asociado con otro que puede estar redactado con una escala distinta. ¿Para qué? Para ver si esas dos se pueden fusionar. Ese es el interés, esas dos más otras que existan. Ese es el interés de la técnica. Bien, de todas maneras, pues, esperemos que arregles tu audio, audio no, sino tu micrófono, y esperamos que expreses tu opinión, porque pues, todo eso nos enriquece a todos y esa es la idea. Bien, eh, tengo esta otra pantalla donde dice comparación entre los distintos métodos. Cuando las comunalidades son altas, bueno, las comunalidades, digamos, la varianza explicada, pero en este caso común a todos los factores, es alta, todos los procedimientos tienden a dar la misma situación. Es decir, sintetizándolo, yo podría mencionar que si las cargas de las variables con respecto a un factor o a los factores o al factor que correspondan es alta, .70, .68, .85, usando el método que seleccionemos, o sea, diversos métodos, generalmente podemos obtener o vamos a llegar a las mismas conclusiones. Eso es análogo a lo que también considero que pasa cuando uno hace una prueba de hipótesis de igualdad de medias, por ejemplo. Y me da que hay una diferencia de medias muy marcada, o sea, un sig de 0, utilizando la prueba T. Siempre me ha ocurrido, pues lo que es percibido hasta ahora, si no son normales y utilizo la prueba no paramétrica, en ese caso sería de Wilcoxon, perdón, de Mann-Whitney, si son independientes, también llegaría a la misma. Eso no he encontrado ninguna, digamos, caso en contrario. Lo que trato de decir es que cuando las diferencias son tan marcadas, o las similitudes, si es que fuera prueba de similitudes, con un procedimiento u otro tendemos a llegar a lo mismo. Hagamos una prueba no paramétrica y una paramétrica, pero hay diferencias marcadas, o los sig marcan una diferencia tremenda, con ambos métodos tiende a lo mismo. Eso es lo que estamos diciendo acá. Que cuando hay mucha asociación de una variable con respecto a un factor, use un método u otro, tiende a pasar lo mismo. No sé si soy explícito hasta ahí o si no me van haciendo los comentarios de rigor. Me hacen los comentarios, me piden el micrófono. Yo creo que Uriel también. No, Uriel no ha tenido micrófono. Jesús y Saúl. Bueno, el segundo punto de que tienen en pantalla es cuando las comunalidades son bajas, o sea, lo contrario. Tiende a dar soluciones diferentes en el método de componentes principales con el resto. Porque digamos que el algoritmo es distinto, ¿no? Este busca cuál es las variables que más aportan, y luego busca la otra y así va sucesivamente. Bueno, eso, la relación canónica es otra estrategia que utiliza también para variables incluso cualis y cuantis. Esa parte también la podemos trabajar, porque ahí tiene que ver tema de correspondencias también.
es otra técnica, pero ya tiene otro sentido también, ¿cierto? Y otro objetivo, que es lo importante. Aquí el objetivo es reducir el número de variables. También podríamos pensar en reducir el número de registros, o sea, de sujetos. Es otro procedimiento. Pero apuntan a eso. La relación canónica tiene otro objetivo más de dependencia también, ¿sí? De dependencia. Bien, si el número de variables es alto, mayor que 30, las estimaciones de la comunalidad tienen menos influencia en la solución obtenida. Y todos los métodos tienden a dar el mismo resultado. Si el número de variables es alto, o sea, el número de ítems, eso es muy usual en el tema de escalas. Cuando son escalas, generalmente tenemos un número alto de columnas, que para el ejemplo se asemejan a variables. Pero si ya tuviéramos ese otro tipo de variables cuantitativas, entre otras cosas, recuerden que esto es cuantitativo u ordinal, como son las escalas. Bien, vamos a dejar este primer videito hasta acá.